abogado ruso en España. Hola, mi nombre es Oleksiy Alexeyev, soy abogado, yo hablo ruso, es mi idioma nativo, soy nativo y soy abogado, soy asesor fiscal, experto en fiscalidad internacional, trabajo y vivo en Madrid, en España. Si usted necesita contratar un abogado ruso en España, podemos ofrecer nuestros servicios y atenderle y buscar solución a sus problemas relacionados con Rusia. Yo hablo ruso perfectamente, en plantilla siempre tengo juristas rusas que obtuvieron su educación superior jurídica en Rusia. Normalmente son chicas que terminaron carrera de derecho en Rusia y buscamos solución a su problema en Federación Rusa. ¿Qué ocurre? Nosotros, mis trabajadores, mis compañeras no van a desplazar a Rusia para presentar sus intereses en un tribunal ruso, pero nosotros tenemos muchos colaboradores en todo el territorio de Federación Rusa, y si su empresa o usted tiene algún problema en Rusia, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos solución con juristas rusas y colaboramos con algunos despachos en Rusia para que representa sus intereses en Rusia. Claro, me pregunta, oiga, si tú no trabajas en Rusia, si tú no prestas tu servicio en Rusia, ¿para qué te vamos a contratar? Vale, yo contesté de otra forma distinta. Vaya usted a Rusia, busca un despacho, vamos a ver qué garantías presta ese servicio, cómo le van a entender y qué tipo de responsabilidad podrá exigir usted a ellos si algo no sale bien. Nosotros trabajamos, es verdad que trabajamos en España, pero nosotros asumimos responsabilidad por nuestros colaboradores. En profesiones jurídicas no se puede ofrecer un resultado que no depende de ti. Ni mejor abogado del mundo que quiere trabajar de forma seria, honesta y transparente no garantiza un resultado fabuloso, un resultado que no depende de él. Un abogado no puede garantizar que este juicio va a salir favorable porque va a salir, ¿no? Podemos decir nuestra opinión. Hay muchos juicios que no tengo ninguna duda que vamos a ganar. Algunos juicios, yo digo desde el principio, eso es prácticamente imposible de ganar. Toma esa decisión, ir a juicio o qué quiere hacer usted, pero actuamos de forma totalmente honesta, transparente y honrada. Si usted contrata un despacho en Rusia, el primer problema que tendrá usted es problema en comunicación. Segundo, hay cierta diferencia cultural, cierta diferencia de forma de percibir las cosas. Nosotros, al atender aquí en la oficina, podemos garantizar que nosotros actuaremos con total diligencia. Estudiaremos este caso, preparamos este caso, comunicaremos con mis compañeros rusos, preparamos con ellos y ellos actuarán de una forma más adecuada a esta situación. Nosotros asumimos responsabilidad por este procedimiento, aunque a su vez vamos a subcontratar otro despacho, pero va a actuar bajo nuestros órdenes, bajo órdenes de un profesional que sabe perfectamente cómo va este procedimiento y todas objeciones, todos motivos, todos argumentos que nos van a presentar, nosotros valoraremos si puede ser cierto, si no puede ser cierto, o es totalmente absurdo y totalmente engañoso. Si usted no quiere ser engañado por un despacho desconocido, si quiere trabajar con un despacho que está en Madrid